Aleluya. ¿Están bendecidos? Levante sus manos conmigo ahí donde usted está y vamos a rendirnos al Señor una vez más, a su palabra, a lo que Él nos tiene que decir, lo que nos tiene que revelar. Padre, gracias porque esta mañana confiamos en Jesús como nuestro Salvador. Confiamos en la sangre preciosa que nos limpia de todo pecado. Confiamos, Dios, en la palabra que nos da estas y muchas otras maravillosas promesas. Y también contamos con la ayuda del Espíritu Santo, que siempre está con nosotros y que nunca nos deja. En el nombre poderoso de Jesús pedimos revelación, sabiduría en la palabra, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Juan capítulo 14, vaya ahí conmigo. Dice la palabra del Señor: si me aman, obedezcan mis mandamientos, y yo le pediré al Padre, y Él os dará otro abogado defensor, quien estará con ustedes para siempre. Me refiero al Espíritu Santo, quien nos guía a toda verdad. El mundo no puede recibirlo, porque no lo busca. Mire bien, no lo puede recibir porque no lo busca y porque no lo reconoce. Pero ustedes sí lo conocen, porque ahora Él vive con ustedes y después estará en ustedes. No los abandonaré como a huérfanos. Vendré a ustedes y dentro de poco el mundo no me verá más, pero ustedes sí me verán. Dado que yo vivo, ustedes también vivirán. Esta es la promesa que Jesús da. El Espíritu Santo no aparece en la Biblia simplemente después de Jesús o en el tiempo de los Hechos de los Apóstoles ni en el Nuevo Testamento. Desde el principio la Biblia dice: el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. O sea, el Espíritu Santo, al igual que expliqué la semana pasada, que Jesús es Dios y que es Padre, también es Hijo y también es Espíritu. Esa esencia es espiritual. De hecho, la razón primordial por la cual Jesús no se quedó eternamente en la tierra fue por la limitación de un cuerpo. Al Él ascender al cielo, hizo posible que el Espíritu Santo pudiese ser derramado y dado a los hombres. Es interesante que, como bien ya he explicado en esta serie, que tengamos que recalcar los pilares fundamentales del Evangelio, como la autoridad de la palabra, quién es Jesús, y abundar en esta figura, esta persona llamada el Espíritu Santo, a quien nosotros necesitamos constantemente en nuestras vidas. La iglesia ha perdido de perspectiva la importancia y la necesidad que tenemos del Espíritu de Dios. No es muy común hoy en día, de hecho ha sido tema de discusión y debate teológico entre si la presencia de Dios o el Espíritu Santo es factible hoy, si es relevante, si está vivo, si se mueve entre nosotros, si es una presencia, si es una fuerza, si es un don, un talento, o es una persona o es Dios, lo cual vendría siendo lo último. Es Dios, es el Espíritu de Dios, sí es el que nos da dones, sí es un poder, sí es una presencia sobrenatural, pero el Espíritu de Dios es necesario en nuestras vidas todos los días. Diga conmigo: todos los días. Después de la salvación del hombre, no creo que haya un evento o una necesidad más grande, porque todo hombre necesita un Salvador. Pero después de la salvación del hombre, no hay nada más importante que el hombre reciba y sea bautizado en el Espíritu Santo, que reciba esa presencia, que lo pida. No es un evento de una vez, sino es un evento recurrente. Todos los días lo necesitamos. Todos los días dependemos de Él. Es mucho más que simplemente esa fuerza de la cual la gente habla. Incluso de la manera en que Jesús lo explica en este capítulo 14, Él habla acerca de cómo Él rogaría al Padre, o cómo Él haría todo lo posible para que nos diera otro abogado defensor. Algunos conocen esa expresión en la versión antigua como otro consolador. Pero creo que la parte más poderosa de esa declaración es la palabra que nosotros ignoramos, es la palabra otro. Diga conmigo: otro.
Esa palabra otro en su original significa uno igual que yo, o uno de nuestra propia o de mi propia forma. En otras palabras, Jesús está estableciendo claramente, no solamente porque también figura como una declaración o un título que se pone en letra mayúscula, la cual significa que está hablando de una persona, está hablando, posiblemente no, está hablando de Dios, está hablando de Él mismo. Pero Él dice, Él os dará o le daremos otro consolador, uno igual que yo, de la misma forma que yo vine para quitar los pecados del mundo, Él viene para morar entre los hombres para siempre. Dice, quien estará con ustedes. ¿Qué hace Él? Estar es presencia, es habitación, es estar con nosotros. Y no por un término de tiempo pequeño, no cuando lo sientes, no simplemente cuando alguien te impone mano y te llega esa presencia maravillosa que todo el mundo quiere. No, Él está contigo siempre. Tú sales de esta reunión, Él está contigo. Tú te montas en tu auto, Él está contigo. Si alguien te está imponiendo manos, Él sigue estando contigo. Y si no tienes a nadie que ore por ti, Él sigue estando contigo. Es una presencia que es eterna y que es para siempre en nuestras vidas. Entonces ahí Él le da un nombre y le llama el Espíritu Santo, quien su primera función será guiarnos a toda verdad. Fue la primera función que Jesús por lo menos le dio. Él te guía, Él es la guianza de Dios en tu vida y te lleva a la verdad, que la verdad es su palabra, la verdad es el Hijo. Dice entonces, porque quiero desmenuzar estos versos un poquito, dice, el mundo no puede recibirlo. Y dice, no lo puede recibir porque no lo busca, ni tampoco lo reconoce. Dos cosas muy importantes para tener la operación del Espíritu Santo todos los días y todo el tiempo en nuestras vidas. Número uno, buscarlo. No viene solo, viene cuando lo busco, viene cuando lo llamo. Por eso en ocasiones usted me puede ver a mí aquí en la iglesia y digo, bienvenido eres, Espíritu Santo. No porque yo no tenga la confianza de que Él está conmigo siempre, pero Él es bienvenido a tomar control. Es bienvenido a tomar mis palabras y hacer que esas palabras se conviertan en revelación en tu vida. Es bienvenido a tomar mis manos, que son simplemente manos de hombre, manos mortales, pero que cuando yo las ponga sobre ti para orar por ti, tú puedas recibir la necesidad o la provisión que Dios tiene para tu vida, no importa el área. Él tiene que ser buscado, pero no se puede buscar si primero no lo reconocemos. No podemos buscar a algo o a alguien si no reconocemos nuestra necesidad de Él, si no reconocemos nuestra necesidad de que Él se manifieste en nuestras vidas. Ese ha sido el problema de la iglesia, que la iglesia no ha reconocido. La iglesia hablo en general, no estoy hablando de una en particular. Hemos debatido tanto acerca de la presencia del Espíritu Santo y sus dones y manifestaciones que no le hemos reconocido. Alguien dijo en una ocasión en un libro, el cual acerca del avivamiento, y es algo muy poderoso y para mí me ministra mucho, y es la tragedia más grande que le pueda suceder al hombre no es que Dios no esté con él, es que Dios se haya ido y él ni lo sabe. Es que el Espíritu Santo no está y ni lo sabe, que su presencia ya se levantó de ti o se levantó de mí y ni cuenta nos damos, que no estuvo en la reunión y ni cuenta nos dimos, no estuvo detrás de las canciones y los cánticos y las oraciones que hicimos y no nos dimos ni cuenta que Él no estaba porque no le reconocemos. No le reconocemos. Yo le oro al Señor porque en esta iglesia siempre hemos hecho un énfasis en la presencia del Espíritu Santo, pero que usted ni yo lleguemos al punto que no nos demos cuenta ni siquiera que su presencia ya no está activa en nuestras reuniones. Dice, pero ustedes sí lo conocen, porque ahora Él vive con y después. Mira la diferencia, quiero marcar esto muy bien, porque si hay una presencia general del Espíritu Santo que está en todo lugar. Job, el libro de Job dice, ciertamente Espíritu de Dios hay en el hombre que le hace vivir
y el soplo del Omnipotente que le hace entender. Establezcamos algo bien claro: el dador de vida es Dios. Tanto la vida espiritual como la vida natural. El pecador más vil tiene la vida que Dios mismo le dio, porque desde el principio Dios creó el hombre para que fuese una habitación o fuese un contenedor del Espíritu, y es lo que le da a este cuerpo la vida que nosotros disfrutamos. Pero Jesús establece una diferencia de que Él viva con nosotros o entre nosotros, y que después, ya conmigo, después, hasta ese momento, ni en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo Testamento, con la excepción de dos hombres, Juan el Bautista y Jesús, hasta este momento nadie tenía el Espíritu de Dios adentro. Porque no había provisión de la sangre de Cristo. El Espíritu solamente llena lo que la sangre limpia. Habían hombres con el Espíritu que cayó sobre ellos, y el Espíritu de Dios reposó sobre Saúl, sobre David. Es más, la mejor explicación de eso es cuando el mismo David iba donde Saúl siendo atormentado por los demonios que lo atacaban constantemente. Y dice la Biblia que el salmista se sentaba con su arpa y pegaba a adorar al Señor, y mientras él cantaba, la opresión del diablo se le iba a Saúl y el Espíritu venía sobre él, dándole un alivio temporero. Pero justo después de eso, David se iba y el Espíritu se levantaba. Con todo lo maravilloso que fueron los hombres del Antiguo Testamento y lo poderoso que hicieron, hubo algo que nunca pudieron tener, que lo puedes tener tú y que lo puedo tener yo: ser la habitación permanente del Espíritu Santo gracias a la sangre de Cristo. Incluso, amén. Incluso, aun cuando los judíos fueron y vieron en el libro de los Hechos, y vieron que Pedro estaba predicando, y dice la Biblia que ellos veían que los gentiles, a ellos le llamaban los pecadores, ¿ves? Porque era una forma de racismo, ¿ves? Para el judío nadie era hijo de Dios. Lo que cualificaba a una persona para ser hijo de Dios es nacer como un hombre judío. Y ellos veían a los gentiles, que los gentiles son todos los que no son judíos. Usted y yo, ¿entiendes? A menos que usted tenga esa sangre judía dentro de usted. Los gentiles éramos nosotros. Y los judíos decían, ni siquiera sabíamos que había Espíritu Santo. Dice, cuando vieron con sus propios ojos que los gentiles estaban teniendo un encuentro con el Espíritu Santo. A pesar de que algo pasó en ellos, porque todo el mundo, nadie puede, dice la Biblia, nadie puede confesar ni siquiera que Jesús es Señor si el Espíritu no lo insta a hacerlo. ¿Ve? Pero eso es una medida del Espíritu que viene, que en su gracia y en su misericordia Dios viene sobre el pecador y le trae convicción para que se convierta. El Espíritu de Dios viene sobre alguien y lo capacita para hacer algo. Sansón estaba capacitado por Dios para hacer cosas que humanamente eran imposibles, gracias a un voto que Dios hizo con su madre, el voto nazareo, ¿ok? Sansón no perdió su fuerza y su unción y su gracia porque simplemente permitió que Dalila le cortara el pelo. Qué ignorantes somos nosotros al pensar que el pelo determina la salvación, o determina la unción, o determina algo. Bendito, ¿dónde dejamos los calvitos? No voy a mirar a nadie. El voto que Dios tenía con Sansón era 3 cosas. Número 1, no vas a tocar el fruto de la uva o vas a consumir bebida alcohólica, o en este caso vino. Número 2, no vas a tocar nada que esté muerto y podrido. Y número 3, no te vas a cortar el pelo. Cuando Sansón quebrantó los 3 puntos y condiciones de su pacto con Dios, y esto no era para hacer una doctrina, porque yo voy a seguir recortándome el pelo. Esta semana no fui donde Kelvin.
Pero en el caso de Sansón, era un voto que Dios tenía particularmente con él. No era para hacer una doctrina de no toques muerto, no toques esto, no bebas aquello, nada. Era un voto que Dios hizo con él. Y en su obediencia a Dios, la unción reposaba sobre él. Cuando desobedeció a Dios, la unción se levantó de él. Y se convirtió no en un hombre común, menos que común, porque quedó hasta ciego. Cuando perdió esa gracia. Para mí no es coincidencia que el primer verso que le leí, en el verso 15, Jesús le dice a sus discípulos: si me aman, me obedecen. Y que dos condiciones grandísimas para reconocer y tener el Espíritu Santo en nosotros es amar a Dios y es obedecer a Dios. Lo dijo Jesús en estas palabras y lo repite Pablo a los romanos cuando le dice a los romanos: los que son guiados por el Espíritu Santo, esos son los hijos de Dios. En otras palabras, la obediencia, la guianza, la influencia del Espíritu Santo es necesaria en nuestras vidas, aún para ser considerado un hijo de Dios. ¿Alguien está conmigo? Ahora Jesús mira a Pedro, que ya había sanado enfermos, pero lo hacían con una asignación, ¿ve? Unas encomiendas que Dios le dio a sus discípulos: vayan por el mundo, prediquen el evangelio. Es más, ellos mismos se sorprendieron. Un día Pedro viene con el grupo de discípulos, viene donde Jesús y le dice: oye Jesús, cosa maravillosa, los demonios salen cuando nosotros le decimos que salgan, y los enfermos se sanan cuando lo hacemos y le ponemos manos en tu nombre. Y Jesús le hace la respuesta más poderosa que Jesús le puede haber dado a una persona para que aprenda humildad. Le dijo: no se alegren ni que los demonios ni las sanidades ocurren por causa de mi nombre. Alégrate de que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. Ahora él le dice a los discípulos: ahora mismo vive pero después que yo me vaya. Entonces no sabemos cuánto tiempo, pero era ya muy cercano a que Jesús iba a ser entregado, porque ya Jesús está empezando a hablarle a sus discípulos de que él ya no va a estar más, pero que no los va a dejar huérfanos, que no los va a dejar solos. Y le dice: por ahora el Espíritu solamente está pero cuando yo me vaya, cuando yo ascienda al cielo, cuando la provisión de la sangre de Cristo esté disponible para ustedes, el Espíritu de Dios estará en. Jesús muere, Jesús resucita, Jesús se le revela a un sinnúmero de personas en quien él confió para que fuesen testigos de su resurrección. Se queda 40 días con los discípulos antes del Pentecostés, 40 días. O sea, después de la Pascua, Jesús descendió a los infiernos, tuvo 3 días en esa lucha de quitarle las llaves de la vida y de la muerte a aquel que las tenía. Y dice la Biblia que cuando Jesús resucita se encuentra con sus discípulos. A los primeros que se les revelan fueron a unas mujeres que andaban allí en su tumba y la encontraron vacía. Pero luego dice la Biblia que casi 500 personas lo vieron en su estado de resurrección y dieron testimonio de que Jesús había resucitado. ¿Okay? Ahora él le dice a sus discípulos, después de 3 años y medio de milagros, 40 días de revelación de los misterios del reino, le dice: ahora vayan ustedes a Jerusalén y esperen allí la promesa del Padre y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces y solamente entonces me podrán ser testigos en el mundo entero. O sea, que tomó todo ese tiempo para que los discípulos llegaran al lugar de reconocer la necesidad del Espíritu de Dios, y que la unción y la gracia que habían experimentado en algún momento para hacer algunas cosas fue maravillosa, pero ahora la experimentarían en su interior. El día de la gran fiesta, Jesús, antes de que esto, ya Jesús todavía no había anunciado ni siquiera, no era su tiempo aún de que él iba a morir. Pero dice la Biblia que en el día de una de las grandes fiestas, al último día, se pone de pie en medio de la fiesta y dice: el que tenga hambre y sed. ¿Sabe lo que es eso? Imagínense. ¿Cuántos terminan su cena o almuerzo
de acción de gracias con hambre. ¿Ah? Por lo menos aquí, nuestra tradición en Estados Unidos, de celebrar el día de acción de gracias, para mí, yo pienso que aún más que la Navidad, es la cena donde más uno come. Y después de tú comer y estar ahí todo el día, bebiendo el jugo, bebiendo el ponche, bebiendo el agua, comiéndote el pavo, comiéndote todo lo demás, alguien venga y te pregunte, ¿quién tiene hambre? De igual manera, los muchachos, los discípulos, me imagino que se empezaron a mirar entre sí y dijeron, este hombre está loco, ¿cómo que hambre? Y él dijo, no estoy hablando del hambre natural. El que tenga hambre, venga donde mí. Yo no voy a ti. Ya, yo no voy. Bien tú. Buscadme y yo me voy a dejar encontrar. Llámame y yo te voy a responder. ¿Me entiendes? El que tenga hambre y que tenga sed, venga y beba. Y de su interior. ¿Ve? No de arriba. De su interior fluirán ríos de agua viva. Y esos ríos no era un arroyo. No era el White Clay Creek que está aquí al cruzar. No. Era el Espíritu Santo. Era la vida de Dios que sería puesta en el corazón y en el espíritu del hombre. Fue Pablo quien le dijo a sus discípulos, especialmente los de Corintios, donde les dijo, el que se une a Jesús, ya conmigo, unir. Hay una palabra en español que yo solamente la sé porque se la he escuchado a otros, pero es la palabra amalgamiento. Cuando, no es amargamiento, no es que estás amargado. La palabra se llama amalgamiento y es cuando dos cosas se tejen juntas y se unen juntas donde tú no sabes ya, es como una trenza, tú no sabes ya dónde empieza uno y dónde termina el otro. Esa palabra amalgamiento es la que se usa para describir la unión, el que se une entretejido con Cristo, el que se une a Cristo se hace un mismo espíritu con él. Ven aquí, Joaquín. Ven, pero venga. No es lo mismo que yo me una así. Tenemos una unión, pero no estamos conectados. No es lo mismo que yo me una a Joaquín de esta forma y que yo me una a Joaquín como le hace Xiomara. Ahorita no te tienen abandonado. La gran diferencia es que cuando yo estoy así, él se puede mover y me divide. Pero cuando yo estoy entretejido con Cristo, a donde Él va, yo voy. Cuando Él se mueve, yo me muevo. Y si nos quedamos así para siempre, tendríamos que tomar la decisión de cómo nos vamos a sentar, porque ya no es un trasero, ahora son dos. Cómo vamos a caminar, porque ya no son dos piernas, ahora son 4 piernas. Cómo vamos a mover las manos, porque ya ahora no son 2 manos, ahora son 4 manos. En otras palabras, Pablo estaba diciendo, cuando tú te unes a Cristo, la expectativa es que tú y Jesús sean uno. Y eso solamente puede ocurrir por medio del Espíritu Santo. ¿Alguien está conmigo? En Hechos 10:38 la Biblia nos dice, y saben que Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo. ¿Y qué más vino? Con poder. ¿Qué es poder? Poder no es simplemente sanar, no es un don en particular. Poder es la capacidad y la habilidad de Dios para tener y ejecutar la voluntad de Él y tener éxito y bendición en todas las áreas de tu vida. Dice que Dios lo ungió, pero no lo ungió simplemente con aceite. Es bien interesante que aquí el autor escoge utilizar la frase Jesús de Nazaret. Quizás para usted mirar Jesús de Nazaret no significa mucho, pero gran razón por la cual
usaban quizás en este entonces el término Jesús de Nazaret, es porque el nombre Jesús era un nombre muy común en esa comunidad. De hecho, no es el nombre Jesús, el nombre Yeshua. Muy común. Entonces se utilizaba un segundo nombre. En este caso, ese no era que Jesús tenía un apodo, es que Nazaret era el lugar de donde él salió. Y lo interesante que yo encuentro sobre esto y me bendice muchísimo es que Dios ungió a Jesús, el que salió de un lugar donde nada bueno podía salir, con un poder para que todo lo bueno pueda ocurrir. ¿Alguien está conmigo? Así es que yo lo leo. Perdone mi mente, ¿verdad? Quizás usted tiene una mejor traducción o interpretación, pero yo lo leo de esta forma. Lo que me bendice a mí no es que me está diciendo de dónde salió, dónde se crió Jesús. Lo que me bendice a mí es saber que la palabra dice, Dios puso la unción del Espíritu Santo sobre un hombre que no debía prometer absolutamente nada. Pero independientemente de dónde salió, anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. Que Dios, el Espíritu Santo estaba con él. Lo ungió y lo capacitó para hacer cosas grandes en esta tierra. ¿Y para qué lo hizo y para qué no lo demuestra? Porque es lo mismo que puede ocurrir contigo y conmigo. Que estando en pecados no prometíamos nada. Que nuestra vieja manera de vivir, por más bueno que usted haya sido, no prometías nada. Pero cuando el poder del Espíritu Santo cae sobre tu vida, cosas grandes pueden comenzar a ocurrir. Un hombre normal empieza a hacer cosas sobrenaturales. Un hombre que no es bueno, porque dice la Biblia, ninguno hay bueno, puede comenzar a hacer el bien. Puede comenzar a sanar a otros que están en la misma opresión que yo estaba, simple y sencillamente porque tengo el Espíritu Santo. Dice amén. Entienda, número 1, que el Espíritu Santo de Dios es una promesa que es para ti. No es para algunos sí y para otros no. La franquicia del Espíritu Santo, número 1, no es una franquicia. Número 2, no está limitada al que viene o tiene tendencia pentecostal o carismática. Y después los evangélicos se quedan fuera porque son más tradicionales o son más intelectuales. Y el otro se cataloga como más emocional y más efusivo. No, para nada. Es una promesa para todo creyente. Una promesa para todo creyente. Con todo lo que él hace y con todo lo que él es. Ya se lo leí en el verso cuando Jesús le dijo, te voy a enviar otro consolador. Este es para ti. Pero no solamente fue prometido por Jesús y lo vemos en el Nuevo Testamento y lo vemos a través de las epístolas de Pablo, sino que ya desde muchos años, como Isaías, por ejemplo, la semana pasada hablé bastante de Isaías, porque es el libro profético de la Biblia que más habla acerca de Jesús. Pero Isaías 61 nos habla a nosotros de que este Jesús tendría una unción y un espíritu sobre él que lo capacitaría para predicar el evangelio, para libertar a los cautivos, para sanar a los quebrantados de corazón y muchas otras cosas. Interesante que fue el único rollo. Sabemos que Jesús se la pasaba todo el tiempo en el templo y se la pasaba, dice la Biblia, en intercambio con los líderes y los pastores, aprendiendo la palabra, o dice que discutía la palabra con ellos, más bien ellos estaban aprendiendo del niño. Pero es interesante que el libro que él escoge para leer en público en una ocasión fue el libro de Isaías, capítulo 61, estableciendo la importancia que el Hijo de Dios tiene la unción del Espíritu Santo sobre él. Joel lo profetizó de una manera muy diferente. En el capítulo 2, versos 28 y 29 del libro de Joel, que dicho sea de paso, este fue el texto que leyó Pedro cuando se levantó a predicar en el día de Pentecostés. Y dice, y después de hacer todas estas cosas, derramaré mi espíritu ¿sobre quién? Derramaré mi espíritu sobre toda carne, sobre toda gente. Sus hijos e hijas profetizarán, sus ancianos tendrán visiones y sus jóvenes
tendrán sueños y sus jóvenes tendrán visiones. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre los sirvientes, hombres, mujeres, todos por igual. Diga conmigo, todos por igual. Ya no era Moisés. La profecía y la promesa que está dando el Señor es ya no simplemente va a ser Moisés. Ya no me voy a parar frente a Aarón y Miriam y decirle, pues a ustedes yo me simpatizan y yo quizás les hablo, pero a este yo le hablo cara a cara porque ese es mi amigo. Ahora Dios está abriendo el spectrum, está abriendo el escenario de una manera mucho más amplia y está diciendo, ya no será simplemente el sumo sacerdote. Todo hombre, no importa el título, doctor, apóstol, evangelista, profeta, pastor y maestro, que se pare en una tarima o detrás de un micrófono, lo tenemos que aclarar, en las redes sociales, a alegar que él tiene la medida del Espíritu Santo y que tú no es Dios, no viene de Dios. Porque sí, Dios pone una unción especial sobre los hombres de Dios para hacer su asignación, pero ningún hombre se para entre tú y Dios. El único que se paró entre tú y Dios se llama Jesús y abrió el camino para que tú tengas el mismo Espíritu Santo que tiene el doctor, aunque no seas doctor. Para que tengas el mismo Espíritu Santo que tiene el apóstol, aunque no seas apóstol. El mismo que tiene el profeta, aunque no profetices. El mismo que tiene el evangelista y el pastor y el maestro, aunque no tengas ese oficio. Pero lo tienes a él. Lo tienes a él. Por lo tanto, Joel lo profetizó de una manera muy elocuente sobre todos. Wow. Bonito la última declaración. No es tan relevante, aunque en algunos sectores y algunos cristianos, no sé cómo en el 2024 todavía son tan macharranes. Pero dicen hombres y mujeres por igual. En una cultura donde la mujer ni siquiera se contaba entre la multitud. Cuando la Biblia dice que Cristo alimentó 5,000 personas, eran solamente contados los hombres, ni las mujeres, ni los niños. Cuando el libro de los Hechos dice que se convirtieron en un día 3,000, posiblemente sea más como 15, porque no se contaban ni las mujeres, ni los niños. Pero Jesús rompió la cultura, porque habían 12 discípulos que él cargaba a tiempo completo, pero dice la Biblia que habían en un momento dado más de 72 hombres y mujeres que eran los discípulos de Jesús. El Espíritu Santo no discrimina ni con hombre, ni con mujer, ni con negros, ni con chinos. El Espíritu Santo no solamente se mueve con el merengue, o con el gospel, o con la salsa. Porque mira qué ignorancia llegó la iglesia de que si no es el ritmo de se metió Dios. ¿A dónde? Espero que se haya metido a ti, en ti, y no a la capilla. ¿Están conmigo? Son preferencias que nosotros tenemos por cultura. El dominicano y el puertorriqueño nos gusta la salsa, nos gusta el merengue. Lo usamos, la tocamos, la disfrutamos. Maravilloso. Pero el Espíritu Santo no se mueve con un ritmo o una cosa en particular. El Espíritu Santo se mueve en gente, no en cosas. Alguien diga amén o diga algo. Dice, yo lo voy a derramar. Pedro aparentemente estaba estudiando este tema cuando se paró el día de Pentecostés en el libro de los Hechos capítulo 2 y empezó a decir esto mismo: yo derramaré de mi espíritu sobre toda carne, tus hijos e hijas van a profetizar, tus ancianos tendrán sueños y sus jóvenes tendrán visiones. Y por ahí continúa su discurso diciendo, porque esto que vosotros veis y oís es para vosotros
para vuestros hijos, para los que están cerca y para los que están lejos. ¿Quiénes son los que están lejos? Los que no habían nacido. Porque no era por lugar geográfico. O sea, Dios fue tan maravilloso que no patentizó el avivamiento de Pentecostés. Hoy en día se derrama un avivamiento, empieza a mover Dios en algún lugar y rápido lo patentizamos. Lo patentizamos, es que lo hacemos nuestro. Es de esa iglesia, o es de ese pastor en particular, o es de aquello, y lo mercadeamos de esa forma, porque si no es aquí, no puede estar en más ningún otro lugar. Mire, yo he estado en lugares donde la presencia de Dios se mueve de una manera sobrenatural, pero lo puede hacer aquí, lo puede hacer allá, lo puede hacer en cualquier lugar. Yo creo que el lugar donde más yo he sentido, donde más he sido abrumado por la presencia del Espíritu Santo, fue en una casita sin ventanas, sin puerta, paredes en cemento, techo de zinc, con una lámpara colgando del frente, ni piso, tierra, en la oscuridad de lo que le llaman el bush de África, de Sur África. El bush es el campo, ¿ok? Y eso sin músicos, sin micrófonos, sin show de luces, sin pantallas, sin alguien dando manigueta en la tarima. Los africanitos y las africanitas con sus manos levantadas, los niños tirados en el suelo en la tierra, simplemente cantándole a Dios: eres Alfa y Omega, te adoramos, oh Señor, tú eres digno de alabar. Y por ahí, y yo le prometo que yo nunca había sentido una cosa igual. Estábamos en una comunidad musulmán, y los musulmanes empezaron a oír el alboroto que estaba ocurriendo de cántico, la armonía preciosa que estaba saliendo de ese lugar. Y lo que hacía era mirar por la ventana a ese chorro de locos cristianos que estaban experimentando algo que ellos nunca habían experimentado. La presencia del Espíritu Santo. ¿Se puede mover con todos los instrumentos, con todas las luces y toda la fanfarria? Claro que sí. Pero no lo encajonamos a que tiene que ser de esta forma, porque Él es Dios. Juan el Bautista lo anunció muy diferente. En Lucas capítulo 3, verso 16, Juan contestó a sus preguntas, hablando con sus discípulos: yo los bautizo con agua. Escuche bien, el único otro hombre en la tierra, antes de que Jesús resucitara y muriera por los pecados de los hombres, que experimentó la habitación del Espíritu Santo en él, fue Juan. El único otro. Es más, su mamá era la prima de María. Y dice la Biblia que ellas estaban compartiendo un día, tuvieron experiencias muy similares. A Elizabeth se le aparece a su marido y a ella también se le aparece un ángel. Juan no fue concebido del Espíritu Santo, fue concebido de su papá biológico, su papá natural. Jesús fue concebido del Espíritu Santo. O sea, cuando Jesús estaba en el útero, en el vientre de su mamá, ya él tenía el Espíritu Santo, obviamente porque era Dios, y fue concebido por el Espíritu. Cuando las dos madres se unen en un momento dado y están, me imagino, ¿cómo te va en el embarazo? Muchacha, tengo unas náuseas que no me la quita ni la galleta seca. Pues a mí no me da náuseas, pero tengo un cansancio encima. Y mientras Elizabeth y María tenían la conversación de dos mujeres embarazadas comparando sus cositas, dice la Biblia que el bebé, el espíritu que estaba en el bebé de María, tocó el vientre de Elizabeth y entró en Juan el Bautista. Y dice la Biblia, y el niño comenzó a saltar. Comenzó a moverse. Nunca más encontramos un encuentro entre estas dos mujeres de esa forma. Pero cuando Juan nace, él simplemente se cría en un lugar raro, en un desierto. Era tan raro, claro, era raro en su personalidad, pero también tenía que ser raro porque ningún otro hombre tenía lo que él tenía. Tan maravilloso que es Dios que
nos rompe el molde de lo que se debe ver un hombre lleno del Espíritu Santo. Dice que se ponía ropas de camello. Ropas de camello. Que tenía el pelo largo. Bien largo. Y que su dieta... muy rara. Dice, algunos dicen que comía langosta, pero no era langosta de mar. Eran saltamontes, insectos. Eso era su dieta. Yo siempre digo, si Juan el Bautista entra por las puertas de la iglesia hoy en día, no lo dejan ni entrar en algunos lugares. Santidad, Jehová, qué cosa rara es usted. Coja vergüenza, vaya y recórtese ese pelo, que parece una mujer. Póngase ropa decente. Porque santidad por fuera, pues la santidad por dentro. ¿Sabes quién es el único que da la santidad por dentro? El Espíritu Santo. Porque Él es quien nos santifica en toda verdad. Juan le dice a sus discípulos, lo que yo hago es maravilloso. Yo los bautizo en agua para que se arrepientan. Pero el que viene después de mí, pronto viene alguien, mire, pronto viene alguien. Y ese alguien es superior a mí. Es tan superior que ni siquiera soy digno de ser su esclavo. No soy digno de desatarle las correas de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Juan lo anunció como que yo estoy haciendo iglesia bien hasta donde puedo. Pero hay algo que yo no te puedo dar, porque no es mío para dar. ¿Alguien oyó lo que yo acabo de decir? El Espíritu Santo no es mío para dar. Yo puedo impartirle a una persona por imposición de manos de lo que Dios me ha dado a mí. Pero el único que da el Espíritu Santo es Dios mismo. Dios mismo. Yo puedo imponer manos como hizo Moisés sobre el joven Josué, hijo de Nun. Dice la Biblia, y el espíritu de sabiduría que estaba en Moisés se movió y se transfirió a Josué para avanzarlo más allá de su edad y de su experiencia. Yo puedo hacer eso. Elías y Eliseo, te ruego, dame una doble porción de tu espíritu, no del tuyo. Y dice, y profetizó como profetizaba él, y golpeó las aguas como las golpeaba él, y dirigió proféticamente el ministerio como lo hacía él. Moisés y los 70 ancianos en el campamento. Un día Moisés le dice a Dios, este pueblo es muy pesado. Ya me estoy arrepintiendo de haberte impedido que los mataras a todos. Si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me ayudes. Y ahí Dios le dice a Moisés, vete al templo. Y le dio unas instrucciones, escoge hombres, 70 hombres de los principales de Israel, esto, aquello y el otro, y yo sacaré del espíritu que está en ti, Moisés, y lo pondré en los ancianos. No espíritu de vida, sino espíritu de habilidades. La habilidad para dirigir, la habilidad para profetizar. Tú lo aprendes de tus mentores, lo aprendes de gente con quien tú te sientas. Eso es una esencia de Dios que Dios le imparte. Pero el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, ese no es mío para dar. A ese tengo que decir, como Juan dijo, el que hace eso es demasiado superior y yo me quedo corto. Y Él te bautizará en lo que yo no puedo bautizarte, en el Espíritu Santo. Ojo a lo que le acabo de decir, oído a lo que acabo de decirle. Jesús llega a ese mismo evento, tiempo más tarde, un servicio de bautismos en el Jordán. En el Jordán, mi abuelo se bautizó en el Jordán, mi abuela se bautizó en el Jordán. El abuelo de mi esposa tuvo la oportunidad también de ir a Israel y bautizarse en las mismas aguas donde Juan y Jesús bautizaban. No es un río muy limpio, pero gloria a Dios. Jesús llega donde Juan y le dice, Juan, yo necesito que tú me bautices. No. ¿Cómo que yo bautizarte? No, yo no puedo.
más bien bautízame tú a mí. Y Jesús le dice a Juan, es necesario que tú me bautices para que en mí se cumpla toda justicia. O sea, yo tengo que ser un ejemplo a cabalidad de lo que yo le exijo a mi gente. Allá va Juan y lo bautiza en aguas para arrepentimiento. Pero no fue Juan quien lo bautizó en el Espíritu Santo. Juan obedeció, Juan lo metió en el agua y dice, y orando se abrieron los cielos y descendió el Espíritu en forma corporal. No es que es una paloma, descendió como desciende una paloma. Descendió y la voz del Padre que dice, este es mi Hijo amado en que tengo complacencia, síganlo. Escuche, Juan lo bautiza, pero Dios es quien da el Espíritu al hombre. Yo te bautizo en agua, pero es Dios quien te da el Espíritu. Yo te hago el llamado si tú quieres y yo oro por ti y yo hago todo lo que yo sé que la Biblia me dice que yo puedo hacer, pero no es mi responsabilidad. El Espíritu lo da Dios. ¿Y sabes qué? Lo da sin medida. Aleluya. ¿Usted oyó? Lo da sin medida. Coincidentemente, en ese evento fue la primera vez que la tierra oyó. En 30 años de existencia, nadie excepto María, excepto José y quizás Elizabeth y quizás el mismo Juan el Bautista. Un círculo muy pequeño que sabía que Jesús era el Mesías. Y no fue hasta que el Espíritu Santo en ese espectáculo de servicio confirmó quién era Jesús, de forma que la gente lo pudiera ver y oír, que el Padre dice, este es el que buscan. A este es el que Herodes está tratando de matar. Hace 30 años lo tenía escondido, pero ahora finalmente lo puedo decir, ese es mi hijo. Ese es mi hijo. Y nada confirma en el hombre, escuche bien, nada confirma en el hombre tu salvación y tu asociación con Dios como el Espíritu. De hecho, no voy a hablar de eso en este momento, porque esto es un mensaje, una enseñanza, pudiera ir demasiado profunda, pero esta es por encimita. Pero dice la Biblia que el Espíritu de Dios es la garantía de tu salvación. Sin Él, no hay. Él es las arras. Esa palabra arras, quizás los que leen la Biblia antigua, leemos palabras antiguas que pues no entendemos, pero la palabra arras es el depósito. En inglés le llaman the earnest, the deposit, el enganche. Voy a comprar una casa, veo la casa, el próximo paso es decirle al realtor, mire, vamos a ofrecerle tal cantidad de dinero por esa propiedad y de buena fe voy a poner $5,000 para que esa sea la garantía que en 30 días esta casa va a ser mía. El enganche. Y si no lo cumplo, se puede perder, dependiendo de las condiciones del contrato. Eso fue lo que hizo Jesús. Eso fue lo que hizo Dios. La garantía de que yo regreso por ti y la garantía de que tú eres salvo no es ningún hombre, no es una denominación, no es el nombre de una iglesia, no es el nombre de nada. Se llama el Espíritu Santo de Dios. Por eso Él tiene que volver a ser la prioridad de la iglesia. Tiene que volver a ser la prioridad de la iglesia. Jesús le dijo a la mujer samaritana, nadie adora al Padre si no primero lo hace en espíritu y en verdad. No está hablando de que, o sea, ¿cómo yo lo hago en espíritu y en verdad? No es mi espíritu el que canta, es mi boca. No es mi espíritu el que danza. Son mis pies, son mis manos las que aplauden. Es mi mente la que contempla su majestad y su hermosura. Lo que Jesús le estaba diciendo a la mujer samaritana, en todo servicio que ofrecemos a Dios, la prioridad tiene que ser que el Espíritu Santo nos esté dirigiendo en lo que hacemos. Tiene que volver a ser esa prioridad dentro de la iglesia. Lucas 24, me voy a mover más rapidito. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos en las ciudades de Jerusalén. Mire bien,
ya este Jesús resucitado reúne a sus discípulos y les dice: no se le ocurran empezar la iglesia si primero no tienen al Espíritu. ¿Oyó eso? En otras palabras, Jesús estaba tan comprometido con esta prioridad que él decía: esto no puede empezar. O sea, no hay iglesia si Él no está presente. No hay predicador si el Espíritu no está en él. Porque tú me tienes ahora a mí, pero yo me voy, mi cuerpo se va. Tú necesitas que mi espíritu esté dentro de ti para poder hacer lo que tú tienes que hacer. Así que le digo a los discípulos: no están listos. ¿Sabes lo que es eso? Pasar por 3 años y medio de entrenamiento, ver milagros, predicar. Después te meten, vamos a ser pintorescos, te meten en un entrenamiento de 40 días posgraduado, dándote los misterios del reino. Yo tengo algunas preguntas que tengo que hacer cuando llegue al cielo. Y yo me voy a encontrar con Pedro y le voy a decir: ¿qué te dijo Jesús por 40 días? Yo quiero saber lo que Jesús te predicó por 40 días. Que tú saliste de ahí siendo un pecador, un hombre endeble, débil, sin carácter, y saliste de ahí como un gran apóstol y un hombre de fe, que hasta tu sombra sanaba a los enfermos. ¿Qué pasó? No, pero hoy queremos discipular a la gente por 24 meses para que puedan abrir la puerta de la iglesia. Le hemos puesto tantas condiciones. Si no es con una maestría o un doctorado, no puedes ejercer el llamado. Yo no estoy en contra de la educación. Yo la tengo. Yo fui a estudiar. Cuando yo estaba en el ministerio desde niño, desde joven. Pero cuando yo le dije a mi pastor que yo quiero ser pastor, yo estaba estudiando medicina. Y yo le dije al pastor, pastor, yo quiero ser. Yo no me siento. Yo siento que estoy perdiendo mi tiempo. Siento que yo necesito prepararme. Yo pensé que él me iba a decir: hijo, tranquilo, porque mi deseo más grande en ese entonces era regresarme a vivir a Chicago. Mi deseo más grande era que él me dijera: mira, te voy a traer a Chicago, vente, te quedas en casa, vives en casa y te voy a pagar aunque sea el salario mínimo para lavar los baños. Yo hubiera dicho: vámonos. Me hubiera ido. Pero estas fueron sus palabras. Dios no llama a vagos. Si tú vas a pastorear, te tienes que preparar. Bien. Te tienes que capacitar. Y de ahí pasé por unos diferentes tipos de entrenamiento, desde universidad hasta discipulados y todo lo demás que yo logré hacer. Pero ¿sabes qué? Cuando salí y me gradué de la universidad, yo no estaba preparado para el ministerio. Porque el ministerio es mucho más que tú simplemente saber interpretar la Biblia o saber dónde está el libro de Zacarías. Es mucho más que las leyes y las reglas de homilética y hermenéutica y interpretación y escatología y todas las demás vainas que estudiamos. Cuando tú sales de ahí, tú tienes un conocimiento. El médico sale de la escuela de medicina, no está listo para hacer una operación de corazón abierto. Tú no estás lista, aunque tengas conocimiento para hacer algo, no estás listo para hacerlo hasta que Dios toma ese conocimiento, esa habilidad que está en ti y le añade algo indispensable: la unción del Espíritu Santo para hacerlo. Amén. Pero hoy le brincamos a eso. Después que se vea bonito, que el pastor parezca un modelito, que el cantante, aunque no esté cantando, hay iglesias donde tú vas al servicio y los que tienen un micrófono no están cantando, están apagados. Y tú le preguntas: ¿y por qué están ahí? Porque se ven bien en televisión. Porque ella es bonita y es la feíta la que está cantando por ella, porque la feíta no puede estar ahí arriba. Usted se ríe o quizás usted no lo puede creer, pero hasta eso ha llegado la iglesia donde el Espíritu Santo está ausente. Tiene que recurrir a otras cosas para ganar las masas. Pero mi pregunta es: ¿será que esas masas se ganan el cielo? Aquellos discípulos salieron de allí: estamos listos, nos vamos a comer los nenes crudos, tráiganme el primer enfermo. Y Jesús dijo: no,
No. Ya yo no voy a estar. Ya el Espíritu no estará con. Ahora tiene que estar en. Vayan a Jerusalén. Y no les voy a decir cuánto tiempo tienen que esperar. Pero de allí no se muevan hasta que haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Se tardó 10 días. Se tardó 10 días no porque toma mucho tiempo en recibirlo o en tenerlo o lo que sea. No, se tardó 10 días porque Dios estaba con todo el propósito del mundo esperando que llegara el día de Pentecostés, donde todo judío tenía que estar presente en esa fiesta. Y lo que hizo Jesús fue que los puso en un cuarto llamado el aposento alto, en el mismo centro de Jerusalén, para que cuando descendiera el Espíritu Santo, descendiera con ruido, torbellinos, vientos recios. Aparecieron lenguas como de fuego y empezaron ellos a hablar en otras lenguas, que es muy diferente a la oración en el Espíritu, la oración en lenguas. Dice que ellos empezaron a hablar el mensaje del Evangelio en diferentes idiomas para que todos los que estaban en la ciudad celebrando la fiesta de Pentecostés escuchasen el Evangelio de Jesús. En otras palabras, Dios dijo: cuando esto suceda, todo el mundo, cumpliendo la escritura en Joel, todos lo van a ver. Toda tribu, toda nación y toda lengua. Ahí estaban. ¿Alguien dice amén? Por eso, cuando la iglesia nace, en esa experiencia de Pentecostés, el Espíritu Santo se convirtió en la prioridad aún de la iglesia. Ya Pedro entendía: yo no puedo hacer esto solo. No sé si Pedro sabía que su sombra sanaba, pero yo estoy seguro que Pedro no buscaba a propósito que el sol le diera de un lugar en particular para que su sombra sanara. No, Pedro simplemente caminaba por la calle normalmente, y si era un día soleado, la gente era bendecida por causa de lo que él cargaba. Oro y plata no tengo para darte, pero de lo que tengo te doy. Levántate y anda. Eso no lo podía hacer el Simón. No podía hacer el Simón presentado, que siempre estaba metiendo las 4 patas. Eso no lo podía hacer Simón, el pescador. Eso no lo podía hacer Simón, el hermano de Andrés. Eso solamente lo podía hacer un Pedro, con la virtud sobrenatural del Espíritu Santo. Y si tú lo permites y yo lo permito, eso no está limitado al libro de los Hechos, porque les he enseñado que el libro de los Hechos es el único libro en la Biblia que no tiene fin. Está vivo hoy. Lo estamos escribiendo tú y yo, porque son los hechos, no de la iglesia, no de los apóstoles solamente, de la iglesia y del Espíritu. Tiene que ser la prioridad de todos los diferentes grupos que se convirtieron. Lo vemos en Samaria, los gentiles, en Éfeso, las diferentes iglesias de Grecia, de Italia, de Roma, y hasta el sol de hoy, 2024, regado por el mundo entero. No por la obra de un hombre, no por la obra de las comunicaciones en masas. ¿Cómo llegó este evangelio al mundo? Sin televisión, sin radio, sin YouTube, sin Twitter, sin Instagram, sin Facebook. Llegó por una sola forma: la obra del Espíritu Santo de Dios, que se encargó de difuminar esto en el mundo entero en solo 2000 años. Alguien está oyendo lo que yo acabo de decir. Y hoy en día, con un alcance de millones, a través de una cámara, a través de un canal de televisión, hacemos menos. Alcanzamos menos. Se nos hace más difícil ser efectivos. Y usted dirá: pastor, ¿y a qué se debe? Que tenemos muchas otras cosas de las cuales depender, y no tenemos una dependencia completa y absoluta del Espíritu Santo. Y si dependemos de Él y ponemos todo lo demás en segundo plano, la Biblia me dice a mí: y aún cosas mayores que las que yo he hecho harán ustedes.
Dice amén. En mis últimos pensamientos, indudablemente todo lo que Dios hace, lo hace con un propósito. Y el propósito más grande que Dios establece en la vida de la iglesia, en la gran necesidad que tenemos de Él, es que nadie puede recibir a Cristo a menos que el Espíritu lo mueva. Nuestra salvación, como ya bien dije, depende de Él. Depende de su presencia en nuestra vida. Pero también todo lo que hacemos depende de Él. Él le dijo, no pueden predicar el evangelio en todo el mundo a menos que el Espíritu, el poder del Espíritu haya venido sobre ustedes. Hechos 1:8, y recibiréis poder. Y no se va a limitar a que le vas a predicar a los que te caen bien, sino que le vas a predicar a tus enemigos, los samaritanos. Le vas a predicar a los de Judá, los tuyos. Le vas a predicar a Jerusalén, tus vecinos. Y lo vas a llevar hasta lo último de la tierra. Escuche bien. En un mundo sin aviones, sin barcos potentes, en un mundo, como ya dije, sin comunicaciones en masa, la encomienda y la expectativa de Jesús a sus discípulos fue: esto se tiene que regar por el mundo. No solamente está profetizando que llegaría el día donde la iglesia, el predicador o el pastor puede encender esa cámara y alcanzar a miles, o se puede montar en un avión y cruzar en 12 horas, 15 horas al otro lado del mundo a predicar la palabra de Dios. Sino que también está diciendo, aunque tengan todas esas habilidades, el poder del Espíritu Santo es el que se va a encargar de que esto funcione. Y esa es mi oración hoy en el 2024. Yo no predico para que se llene la iglesia, yo predico para que se llene el cielo. Y eso solamente lo puede hacer el Espíritu Santo de Dios. Solo el Espíritu Santo. Recibiréis poder. Es un dominio. Es un reino. Es una iglesia inventada y construida por Él y no por los hombres. No se lo delegó a una junta de malcriados para que hiciesen de la iglesia su preferencia personal, o lo que le gusta o lo que no le gusta. No le dio la licencia a los pastores y a los ministros para hacer de ella lo que nos da la gana. No, es un organismo vivo, no simplemente una organización. Y tiene un dueño. Es un patrimonio. El dueño es Dios. Y Él dijo, yo edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no van a prevalecer contra ella. Y en el nombre de Jesús emerge esa iglesia donde el infierno no va a prevalecer. Yo lo siento, la inmoralidad de este mundo no va a prevalecer por encima de la iglesia. La chabacanería que vemos en internet, y lo que vemos en la música, y lo que vemos en las artes, y en todo lo demás que fueron dones que Dios le dio al hombre, no se convertirán más poderosos que la influencia de la iglesia. Pero la única influencia que tiene la iglesia es la que le da el Espíritu Santo. Es la que le da el Espíritu Santo. Es la que da dones a los hombres. Es la que la reparte entre nosotros. Es la que nos capacita para lograrlo. Creo que la pregunta, después de lo que he dicho, que pudieran tener algunos, especialmente si usted es nuevo en el evangelio o no había oído una explicación como esta, es, ok, estoy convencido o convencida de la necesidad del Espíritu Santo. Pero pastor, ¿cómo lo recibo? Hace unos minutos atrás le dije las palabras de Juan. No es mío para dar, pero sí te puedo decir lo que nos cualifica a cada uno de nosotros. Y voy a ser muy cuidadoso, porque no quiero que nadie salga de aquí pensando que el Espíritu Santo es un don, que la marca de que lo tienes es que hablas en lenguas, o que tienes discernimiento, o que tienes fe, o que haces milagros. No, esos dones son maravillosos y están ahí para que nosotros los reclamemos para la edificación y la construcción del cuerpo de Cristo. Pero el Espíritu Santo viene a tu vida y viene a mi vida cuando nacemos de nuevo. ¿Cuándo qué? No es simplemente que yo paso al frente y digo, te recibo como mi Señor y Salvador.
Jesús, me escapé del templo. Necesito saber cómo puedo entrar y ver el reino de Dios. Nicodemos, muy buena pregunta. A menos que nazcas de nuevo, no podrás ni entrar ni ver. ¿Qué es el nuevo nacimiento? No es que Jesús viene a tu vida y le pone una, ¿cómo se dice? Curita. ¿Ah? Lo que se pone usted cuando se corta. Bandage es en inglés. Curita. Ah, bueno, qué bueno, estamos hablando igual. No es que el Espíritu Santo viene o Dios viene y le pone una curita a tu pecado. O le pone una curita a tu adicción. O a tu temperamento. O a tu perversión sexual. El Espíritu Santo no viene a mejorar tu versión. No oyo lo que yo acabo de decir. Una frase que está muy pegada. La mejor versión de mí. La mejor versión de ti es la que Cristo recrea. De modo, si alguno está en Cristo, no es que va a ser mejorado. It's not an update. No es una actualización. No es la aplicación de la iglesia que ya la pueden descargar en su Apple y en su Google y darle update para que actualice la nueva. Escuche bien, no es eso. Es una recreación completa. Tú sigues pensando, sigues llamándote igual, sigues siendo la misma persona, pero tu naturaleza cambia. Tu naturaleza empieza a tomar la forma de Dios. Por eso el nuevo nacimiento es progresivo, no es instantáneo. Mi salvación es instantánea. Instantáneamente yo digo: Jesús, ven a mi corazón, te recibo como mi Señor y Salvador, me arrepiento de todos mis pecados y reconozco que tú eres el único que me puede salvar. ¡Boom! Si lo crees, salvo. Renacer es progresivo. Es ir cambiando tu pensamiento con la ayuda del Espíritu Santo. Es cambiando tu manera de hacer las cosas, tu manera de pensar, tu manera de tratar a los demás. Porque nadie puede ser discípulo de Jesús si no ama como Jesús. Alguien oyó lo que yo acabo de decir. Ese es el secreto de la salvación que no hemos predicado suficiente. Que nos quedamos simplemente en lo superficial. Confiesa y el cielo. Confiesa y el cielo. Gracias por la gracia y la misericordia de Dios. Pero en lo que yo llego al cielo, yo quiero vivir una mejor vida aquí. Si alguno está, no es que va a entrar, es que ya está en Cristo. Se hace una nueva criatura. Lo viejo ya pasó. Todas las cosas son hechas nuevas. Fue a esa iglesia la que Pablo le dice siguiente: por lo tanto, os ruego, reconciliaos con Dios. Reconciliados con Dios. Y después le dice a esa iglesia: les puedo entregar el ministerio de la reconciliación. Ahora vayan y reconcilien al mundo conmigo. Pero yo lo experimenté primero. He nacido. Empiezo, Pedro lo define en 2 de Pedro 1:4. Escuche: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegásemos a ser participantes. Participante, diga conmigo: yo puedo participar. Seamos participantes de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo. El Espíritu Santo viene para hacerte libre de la corrupción del mundo. Él es el que te añade sal y te hace la sal de la tierra. Él es quien pone la luz dentro de ti para que sea la luz que esparce las tinieblas. Es el único que puede tomar a una ramera, como lo era la mujer samaritana, y capacitarla de alguna manera sobrenatural para traer todos aquellos hombres al pozo, para que Jesús le pudiese predicar. Y ese día a una mujer que nadie en el 2024 y mucho menos en ese entonces cualificaría para ser portadora de las buenas noticias de Dios. Cuando el Espíritu hizo la obra en ella, ella dijo: no te me vayas, vengo ahora.
me voy a la ciudad, te voy a traer 2 o 3 de mis clientes. Y fue allá, llamó a sus clientes. No los estoy llamando porque quiero trabajo. Los estoy llamando porque yo quiero que ustedes oigan un hombre. Se llama Jesús. Todavía no me queda claro si es profeta, pero yo solo sé que cuando llegué, mire esto bien, cuando llegué donde él, este hombre me dijo todo lo que yo hago mal. Y no me dijo lo que yo hice mal o lo que hago mal para avergonzarme. Me dijo que si yo bebo de su agua, nunca jamás tendré sed de hacer lo que yo hago. Eso es cambio. Eso es cambio. Yo dije que eso es cambio. ¿Lo quieres recibir? Ya te lo dijo. Cree que es la provisión de Dios para tu vida. Es para ti. No hay que cuestionarlo. ¿Será que yo cualifico? Sí cualificas. Pero no lo entiendo. Qué bueno, mucho mejor. Lo puedes recibir más rápido todavía. Porque la mente siempre se mete en el medio de las cosas del Espíritu. Pero cuando no tengo ninguna otra experiencia, no sé nada, no he oído nada, yo simplemente voy a ir, Señor, yo quiero recibir más de ti. Y Dios te da una medida hoy y va mañana y te da otra medida más. Y después va pasado mañana y te da más medida. Porque esos hombres estuvieron en el aposento alto en Pentecostés, en el capítulo 2 del libro de los Hechos. Y después, días más tarde, se fueron al pórtico de Salomón, al cuarto de Salomón. Y allí recibieron otra vez. Y después se regaron por todas las casas de la ciudad. Y dice la Biblia que se reunían todos los días. Y el Espíritu Santo estaba allí llenándolos todos los días. Aleluya. Todos los días una renovación de tu espíritu. Todos los días una experiencia diferente. Y el resultado de su hambre fue, y el Espíritu Santo añadía día a día los que habían de ser salvos. Lo recibes por fe, es creyéndolo, es por fe, por la fe entendemos haber sido constituido el universo entero. Por la fe somos salvos por medio de la gracia. Todo lo que tú recibes de Dios lo recibes por fe. Por fe yo lo declaro, es mío, es mío. No sé cuánto tiempo me va a tomar recibir todo lo que Dios tiene para mí, pero lo voy a recibir porque yo lo creo. No sé si se va a tardar 10 días en un cuarto de oración. Y en el tiempo menos inesperado estaban tomando una decisión de quién iban a escoger para que reemplazara a Judas el Iscariote. Y cuando se pusieron todos de acuerdo, ¡boom!, la historia cambió. Y la cambió él. Tú lo puedes recibir por medio de la fe. Y por último, hay un ingrediente indispensable para que día a día tú puedas experimentar a Dios, al Espíritu Santo y sus grandes bendiciones para tu vida. Y es hambre. Hambre. El hambre espiritual es diferente al hambre natural. El hambre natural tú ni estás pensando en ella y de momento la tripa te hace creo que tengo hambre. Cuando llega la hora, especialmente si estés bien rígido con su schedule y come todos los días a la misma hora, llega a esa hora y el cuerpo te dice, necesito. Ahora, esa es una necesidad biológica. La necesidad espiritual es diferente a la biológica, porque el cuerpo siempre te va a decir lo que necesita. Tienes sed, se te seca todo. Tienes hambre, el estómago te lo deja saber. Tienes sueño, muchos están familiarizados con eso. Le da de todo. Escuche bien. Pero en lo espiritual hay una batalla que no existe en lo natural. Tu cuerpo lo pide y tú se lo das. En lo espiritual tu espíritu lo pide. Y cuando tu carne todavía no está sometida al espíritu, tu carne dice no. Tu espíritu te dice, caramba, Daniel, como que te tienes que levantar un poquito más temprano para que te dé tiempo tan siquiera de decir gracias, Señor.
Tu espíritu te lo dice. Tu cuerpo te dice, esos 10 minutos extra de sueño, tú te los mereces. O sí, no sé, en ese momento el cuerpo se porta súper bien. Te lo mereces, te lo mereces. Tu espíritu te dice, Daniel, tienes que meterte más en la palabra. Hay una necesidad en ti por la palabra. Daniel, a la palabra. Ay, es que abro la Biblia y me da un sueño. O peor, porque hoy en día, voy a ponerme aquí para que me vean bien. Peor, porque hoy en día leemos la palabra en nuestro teléfono. Y sacas el teléfono y vas a la aplicación de la Biblia. Y tan pronto abres la Biblia en la aplicación, empiezas a mirar, ok, ¿qué voy a leer hoy? ¿Qué voy a leer hoy? Y de momento la mente te dice, chequéate el estatus de aquella que no sé. Abriste la aplicación y tu mente te dice, debes verificar el balance de tu cuenta. Abriste la aplicación, tienes que pagar la tarjeta de crédito. Tu espíritu te dice que necesitas, pero tu carne te dice, hay algo más importante. Y esa es la batalla del espíritu y la carne. Y quiero decirte algo, tendrás, si Cristo no viene, 99 años y la carne siempre va a querer contradecir el espíritu. Yo sé que David decía, Dios mío, eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, aún mi carne te anhela. Pero cuando la carne de David se levantaba y le decía, mata a ese tipo, ¡jum!, le cortaba la cabeza. Por eso Dios le tuvo que decir a David, como no tienes control con la sangre, no vas a poder edificar mi templo. Solamente lo vas a comprar. Porque tienes un temperamento descontrolado, te quieres matar a todo el mundo. ¿Por qué David tenía que pasar tanto tiempo en oración? Y dice, 7 veces al día tengo que orar. Porque si oraba 6, alguien moría ese día. Sí, es la realidad. Y la gente se lo aplaudía. ¡Ey, Saúl mató a 1000! Este es mi gallo, este mató a 10,000. Y ya ahí iba David a buscar a ver cómo puedo matar a 11 para que me lo canten. Y Dios te librara de que tuvieses una esposa bonita. Porque de seguro, si le pegaba el ojo, morías esa misma tarde. De repente, soldado, vaya a la primera línea de batalla. ¿Ves? La Biblia no está llena de una galería de hombres perfectos. La Biblia está llena de una galería de hombres que sin el Espíritu Santo eran una basura. Por eso Pablo decía, lo tiro todo por estiércol, con tal de hallarme en Él, de conocerlo a Él, de tenerlo a Él. Escuche bien. En mi pensamiento final es que no lo quiero soltar. David decía, mi carne aún te anhela. Pero Pablo le decía a los romanos y a los corintios, hay veces que hago lo que no debo. Hay veces que hago lo que no debo, porque con mi espíritu le sirvo a Dios, pero mi carne no le quiere servir. Ahora yo puedo entender por qué Pablo tenía esa lucha consigo mismo y decía todos los días, pongo mi cuerpo bajo servidumbre para no hacer lo que él quiere, sino lo que el Espíritu quiere de mí. Se requiere hambre, pero esa hambre no viene natural. Hay que trabajarla. Es la ley que muchos de ustedes estudiaron en la escuela en sus primeros años de ciencia. La ley de que 2 cosas no pueden ocupar el mismo espacio. Porque para llenarme de Él, me tengo que vaciar de mí. La Biblia dice en el libro de Mateo, es necesario
que yo merme, que yo mengüe, para que Él crezca en mí. Y Pablo tenía esa lucha con su carne. No sé cómo él la experimentaba, no sé cuántas no han tratado de definir quién rayos era el aguijón de Pablo. Y se han inventado cuántas cosas hay. Eran sus persecuciones. Ya en ese tiempo lo único que Pablo quería era: Señor, déjame vengarme de todos estos que se creen que yo soy el punching bag de ellos. Y de repente Pablo nos da una riqueza grande cuando nos enseña una oración bien sencilla, que fue uno de esos versos que a mí me obligaron a memorizarme y recitarlo todos los días. Y es el siguiente: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Mi carne me dice no, mi espíritu dice sí. En un minuto voy a hacer un llamado. Pero Jesús magistralmente se llevó a 3 de sus discípulos a un lugar a orar. Ya Jesús estaba con la aflicción de que tenía que morir. Jesús, ¿quién? En otro evento aparte está en Getsemaní. Y Jesús orando, como le dije la semana pasada, todo Dios, todo hombre, va al Padre y le dice al Padre: Padre, mi carne no quiere morir. Tengo solo 33 años en la carne. Mi carne no quiere morir. Le digo más: por favor, pasa de mí esta copa. Pero de momento, experimentando esa tentación brutal en su mente, sus emociones destruidas, dice que su cuerpo sudaba sangre de la crisis de ansiedad que estaba teniendo, profetizada aún por Isaías cuando dijo y habló acerca del fruto de la aflicción del alma. Jesús estaba experimentando la aflicción del alma tan y tan grande que sus capilares se rompían con la presión. ¿Alguna vez usted ha vomitado? Y la presión que usted le pone a su cuerpo hace que todos sus capilares empiecen a ponerse rojitos. La presión que Jesús tuvo, el sentir que Jesús tuvo, la agonía, hizo que sangre saliera de sus poros y de sus orificios. Y en esa lucha entre el bien y el mal, entre lo que quiero y lo que me conviene, entre la carne y el espíritu, Jesús dice: pero pasa de mí esta copa, pero hágase conmigo conforme a tu voluntad y no conforme a la mía. ¿Sabes que Jesús no le estaba hablando a Dios o al Padre o a otro? Jesús estaba hablando a sí mismo. Jesús le estaba diciendo a la carne: no quieres, pero toca. No quieres, pero toca. Y así la doblegó. Tiempo aparte, le dice a sus discípulos: oren conmigo. Sus discípulos, los 3, eran los mejorcitos del grupo. Los 3 se quedan dormidos. Jesús sale, regresa 1 hora y va donde ellos. Sé qué bonito, ¿eh? El futuro de la iglesia. Si es por estos 3, me matan hoy mismo. Jesús miraba a Pedro y decía: quien lo ve durmiendo y no sabe que le va a tocar el sermón más importante de la día. Y Jesús los mira y les dice: hey, ¿no pueden orar conmigo ni tan siquiera 1 hora? Posiblemente los discípulos dijeron: es que hasta un sueño, anoche no dormí nada. Otro dijo: Jesús, ya es de madrugada.
Y Jesús les dice: ciertamente la carne es débil. Si le preguntas a tu carne, nunca va a querer leer. Si le preguntas a tu carne, nunca va a querer venir a la iglesia. Si le preguntas a tu carne, nunca va a querer orar. Pero Jesús dijo: no te enfoques en la carne, porque el espíritu siempre está presto. Y luego le dice: oren tan siquiera una hora para que no caigan en tentación. ¿Qué significó eso? Que llegue el punto donde tu comunión con Dios te va a llegar al lugar donde cosas que te tentaban antes ya no te tientan. Debilidades que tenías antes ya no estarán. Nunca serás perfecto, pero lo habrás dominado por la ley del Espíritu de vida en Cristo. Póngase de pie. Oh Señor, ponga sus manos hacia arriba. Yo simplemente quiero que usted le pida a Dios. Sé que esta enseñanza fue un poco extensa, pero esto es un tema demasiado importante. Pero nada de esto se hace real o es real si no le pedimos a Dios que nos dé hambre por Él. Que queremos experimentarte. Queremos experimentarte, Jesús. Queremos experimentar tu presencia. Queremos experimentar tu gracia, tu poder. Señor amado, en esta mañana yo oro por cada persona que está al alcance de mi voz aquí o en línea. Que tú le des, Padre Santo, esa hambre y esa sed de justicia. Bienaventurados, dice tu palabra, son los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos van a ser saciados. Padre, tú no nos vas a dejar hambrientos, no nos vas a dejar sedientos, pero requieres de la sed, requieres del hambre para que nosotros podamos recibir lo que tú tienes. Espíritu Santo de Dios, te pido en esta mañana que tú te reveles a tus hijos. Que tú te reveles a nosotros con tu gracia, con tu poder. Que las palabras son bonitas, el concepto es informativo, es maravilloso. Pero Señor, la experiencia, eso es lo que lo hace transformador. La experiencia con el poder de tu Espíritu Santo. Por eso en esta mañana yo pido que tú llenes a tus hijos. Llénanos. Vamos, eso es, pídeselo. Señor, lléname. Derrama tu copa. Ya he tenido experiencias, pero quiero nuevas. Ya te he recibido, pero quiero más. Ya he experimentado el calor de tu presencia, Señor, pero renueva en mí, como dijo David, ese espíritu recto. Renueva en mí ese mover de Dios. Renueva en mí eso maravilloso que tú quieres hacer y poner sobre nuestras vidas. Espíritu Santo de Dios, te pido ahora mismo, danos esa hambre y esa sed sobrenatural. Por tu gracia, por tu poder, danos hambre, Señor, por experimentar, Señor, cada vez más de ti. Yo pido en esta mañana que tú lleves más profundo nuestra vida de comunión. Lleva más profundo nuestra vida de búsqueda. Lleva más profundo, Señor, en nuestras vidas y en nuestros corazones, Señor, para que podamos experimentar más, para que podamos tener más. Señor, gracias, porque es la provisión que tú nos has dado. Y después de nuestra salvación, nada es más importante. En esta mañana, si tú te encuentras en este lugar y tú no has recibido a Cristo como tu Señor y Salvador, el tiempo apremia, pero esto es demasiado importante. No has recibido a Jesús en tu corazón. Ya te dije que el Espíritu Santo se mueve en lo que la sangre limpia. Esa sangre que fue derramada por ti en la cruz del Calvario. Y que Él ahora, por medio de esa sangre, puede decir: te perdono, te convierto en mi hijo y te doy acceso a todas estas promesas. Mientras cantamos esta canción, te doy la oportunidad, si tú necesitas reconciliarte con Dios o recibir a Jesús por primera vez como tu Salvador, que tú pases aquí al frente y yo con gozo voy a orar por ti. Si ese eres tú, ven ahora. Él te ama, Él te quiere perdonar y te quiere llenar.